Llegó la hora de aprender de educación financiera, por supuesto, aquí en Finanzas a la Carta. Bienvenido y por favor, saca pluma y papel porque hoy vas a aprender y a anotar muchos consejos porque vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el testamento. ¿Por qué es importante este documento? ¿Ante quién lo debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer? Pero sobre todo, ¿cuál es la importancia y la tranquilidad que le vas a dejar a tu familia cuando tengas justamente este documento? Es un acto de amor, es un acto de responsabilidad, pero también es un acto que debes de saber sus pasos para que lo hagas de manera correcta. Todo esto y más, por supuesto, aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Acompáñenme, esto ya empezó. Seguimos recibiendo muchos mensajes al 5515-057550. Es la línea de WhatsApp entre tú y yo para que nos comuniquemos. Cualquier duda que tengas, por supuesto, la vamos a abordar en este programa. También en el correo que está en pantalla recibimos todas tus dudas. Y justamente en Finanzas para Todos tenemos la respuesta a todas aquellas personas que nos preguntaron qué es un testamento y por qué es importante justamente tener este documento. Pon atención, porque es momento de aprender más sobre este documento. Septiembre es el mes del testamento y aunque estamos en la recta final, es necesario insistir en la importancia de contar con este instrumento legal que te permite decidir cómo se distribuirán tus bienes, derechos y obligaciones cuando faltes. Incluso con este documento puedes prever el futuro de menores de edad o personas con discapacidad, por ejemplo, creando un fideicomiso que asegure su educación, cuidados y estabilidad. Por otra parte, en entidades como Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, la ley permite testar desde los 14 años. Por lo tanto, el testamento no es exclusivo de personas mayores ni de grandes patrimonios. Es una herramienta de responsabilidad familiar y social. Elaborarlo a tiempo evita problemas legales y emocionales. Además, otorga tranquilidad a quienes más queremos. Toma en cuenta que para tramitar tu testamento necesitas tu identificación oficial vigente, así como contar con un listado claro de bienes y propiedades a incluir. Piensa con calma en tus herederos y en tu albacea, es decir, la persona encargada de ejecutar tu voluntad cuando ya no estés. Ojo, si tienes hijos menores o dependientes con discapacidad, valora un fideicomiso para garantizar su futuro. Recuerda que hacer tu testamento no es un lujo ni un trámite lejano, es un acto de amor y responsabilidad que evita problemas, protege a tu familia y te da tranquilidad. La ve corriendo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Estamos prácticamente en la frontera entre septiembre y octubre, pero todavía estamos a tiempo de hablar justamente, como ya lo ha escuchado al inicio del programa, del testamento. Pero aquí en Sin Corbata siempre le damos voz a todos aquellos expertos en el tema y hoy, por supuesto, no es la excepción. Tengo a Guadalupe Monter, secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Guadalupe, bienvenida a Finanzas a la Carta. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Un gusto estar en tu programa. Guadalupe, a mí me gustaría empezar la entrevista diciendo, o más bien preguntándote un poquito, ¿por qué debemos de tener un testamento? Muchos dicen, yo no hago testamento porque es llamarle a la muerte, porque es desearle la mala suerte a la persona, porque ya estás pensando en matarme. Quiero tumbar esos mitos, Guadalupe. Es correcto. Desafortunadamente, hoy todavía nos encontramos con personas que le tienen miedo al testamento. Definitivamente piensan que ya se van a morir, o si algún hijo o algún familiar se los recuerda de que papá, ya hiciste tu testamento, y entonces hay gente que reacciona desafortunadamente mal. Y no quieren tocar el tema,
pero tenemos que seguir nosotros como notarios y toda la ciudadanía, la gente que ya lo ha hecho, pues es convencer, es platicarle a la gente que no hay que tenerle miedo. Es un trámite muy sencillo y sobre todo que dejando un testamento evitamos problemas, ¿no? Digo, aunque el testamento es revocable, pero ya hay una voluntad inserta en un documento, hecho ante notario público, y esa voluntad se tiene que respetar. Tiene que ser ante notario público porque, bueno, pues es quienes damos la fe pública y es un documento legal que cumple con toda la normatividad y los requisitos que marca la ley. ¿Es para darle entonces validez? Sí, es para darle la validez y sobre todo que la gente entienda y de veras esté convencida que dejar un testamento es dejar resuelto, ¿no? Mucha gente lo puede planear antes. Hay gente que puede platicar con los hijos, ¿no? Y decir, a ver, pienso hacer esto. Exacto. Y vemos cómo reaccionan los hijos, vemos cómo reaccionan los herederos y hasta pueden ayudar. Hay familias que tienen mucha armonía, que se llevan todos muy bien, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de Yo la conozco repartición... casos que esa armonía se rompe cuando falta la Es mamá, correcto. el papá, no hay testamento y bueno, se arman Es unos correcto. pleitos. Y sobre todo, Adrián, cuando también puede haber el que te dice alguien, es que a mí me dijo mi mamá, a mí me dijo que me lo iba a dar a mí. No, eso no. Hay que dar fe y legalidad. Dejarlo en un documento, en un testamento público abierto ante notario público y eso resuelve muchísimas situaciones. Acabas de decir algo importante, un testamento abierto. ¿Hay diferentes tipos de testamentos? Sí, está el simplificado, el testamento simplificado, que bueno, pues estos testamentos normalmente se dan cuando alguna persona va a adquirir alguna vivienda, Ok. ¿verdad? Que tiene algunas características y ahí es donde se considera un testamento simplificado, pero no, también hay gente que cree que porque escribió en una hoja en su casa y lo escribió y ahí lo guardó, pues Eso no es un testamento. Eso y nada, pues es lo mismo. Hay que acudir con un notario público para que quede perfectamente estipulado su voluntad y sea un documento legal y que pueda pues cumplirse después de la muerte, ¿no? No olvidar que el mes del testamento, septiembre, mes del testamento, es un programa nacional. Es un programa que tiene implementado la Secretaría de Gobernación y que lo tiene implementado todos los estados de la República. Va variando el costo de acuerdo, bueno, pues a lo que indique cada entidad federativa. Pero aquí en el Estado de México, pues este septiembre ha costado 2,000 pesos para todas las personas y 1,000 pesos para los adultos mayores. Entonces es un costo pues muy, pues de alguna forma económico, ¿no? Si lo vemos, si se hace un testamento en otros meses, bueno, pues puede ser más de 3,500 pesos. Entonces ahorita, en todo este mes, pues ha sido un costo favorable que todo mundo lo ha podido aprovechar. Por ¿no? supuesto. Otra pregunta que nos llega también de manera constante es, oye Adrián, es que yo no quiero hacer testamento porque tengo muchas cosas que heredar. Entonces, entre más cosas deje yo, más va a subir el costo de mi testamento. Eso es una mentira vil, ¿no? Es correcto, no, que no se confundan, que no tengan preocupación, el costo es el mismo. No y importa entonces, que heredes 20 cosas. Sí, no, o pues, una. puedes dejar tus herederos universales, ¿no? Cuando decimos todo es para tal persona o para todos mis hijos en partes iguales, pero también están los legados, que es cuando yo dejo una cosa específica a una persona específica, ¿no? Entonces, esa parte también la incluimos en el testamento y no hay ningún problema. El costo no va a cambiar. 2,000 pesos para los menores de 60 y 1,000 pesos para los adultos mayores durante el mes de septiembre. Legado. Acaba de decir una palabra que también a veces nos espanta. ¿Me puede dar un ejemplo de qué puedo dejar dentro del testamento como figura de legado? Claro, cuando tenemos alguna cosa o algún bien inmueble destinado para una persona en específico, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, todo mi patrimonio lo voy a dejar a mis hijos en partes iguales, por ejemplo, pero la colección o el carro o esto y aquello va para tal persona. Específicamente o para dos. alguna propiedad o para dos. ¿Sí? Entonces, es que no es herederos universales, sí los hay, pero también puede haber legados. Entonces, eso también es importante que la gente lo sepa. O sea, si yo quiero dejar en específico esta cosa a tal persona o este inmueble a tal persona, así queda. Y entonces, eso es un legado. Wow. Entonces, es importante también que la gente sepa que todo se puede dentro del testamento, porque vamos, al final es tu voluntad, ¿no? Claro. Quiero que después de la muerte mi patrimonio quede de esta forma, ¿no?
Y si me lo permites, Adrián, hay otro tema muy importante también cuando los matrimonios están casados en sociedad conyugal. Ah. Ese tema es interesante. Tengo que hacer una pausa, pero Adelante. regresamos. ¿Se queda con nosotros? Gracias. ¿Sí? Un placer, claro que sí, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda parte de Sin Corbata. Yo voy a tener que hacer una pequeñita pausa, pero no se mueva. Matrimonios con bienes mancomunados, qué podemos hacer con el testamento y, por supuesto, muchas dudas más las vamos a empezar a disipar aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Ahorita regresamos. Al regresar, nuestra invitada Guadalupe Monter nos seguirá hablando de la importancia del testamento. Además, en nuestra sección ¿Sabías qué?, te diremos qué pasa si no cuentas con este documento legal. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Finanzas a la Carta. ¿Qué le pareció la primera parte de Sin Corbata? ¿Interesante? Bueno, esta segunda se va a poner mejor porque seguimos platicando, por supuesto, con Guadalupe Monter. Ella es secretaria del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Guadalupe, a ver, me llamó mucho la atención. Ya me casé, pero me casé por bienes mancomunados. Danos luz, por favor. Es correcto. Fíjate que lo que sucede, hay matrimonios que están casados en sociedad conyugal y la escritura de la casa está en nombre del señor, ¿no? Okay. Y entonces encontramos que cuando acuden a hacer su testamento, dicen, no, pues nada más lo tiene que hacer el señor porque la escritura aparece solo él. Y entonces dejan de lado a la esposa. A la esposa. Cuando la esposa pues también le corresponde el 50% de los bienes. Por los bienes mancomunados, Es porque correcto. están casados. Porque Están el acta casados. de matrimonio dice por bienes Mancomunados. Entonces, todo el patrimonio que han ido logrando desde Entre que se dos. casaron en todos estos años, pues es de los dos. Y entonces muchas veces la esposa o el esposo, indistintamente, piensan que no necesitan hacer testamento porque la escritura dice que nada más es de uno de ellos, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros los asesoramos, ¿verdad? Para explicarles que cada uno tiene que hacer su testamento. De ese 50%, pero tiene que hacer su testamento. La asesoría es indispensable. Y es gratuita. Además, todas las asesorías son gratuitas en todas las notarías del Estado de México, entonces seguimos invitando a la gente a que se acerque. Pero bueno, esta asesoría es muy importante porque entonces ya la señora entiende que también ella tiene que hacer su testamento de su 50%, el esposo de su 50%, y todo esto va facilitando para que el día que ya no estemos en este mundo, pues los herederos puedan hacer el juicio de sucesorio y puedan llevar el trámite correctamente, ¿no? Hay una fracción o un momento en la elaboración del testamento, licenciada, en la que tenemos que escoger un aval, ¿no? Bueno, prácticamente es el albacea. El albacea, Sí. perdóneme, no aval, perdóneme, el albacea. Esta figura, ¿qué papel juega dentro de nuestro testamento? Porque es importante, Es ¿no? muy importante el albacea porque es la persona que se encarga de que se ejecute la voluntad del testador. Ok. ¿No? Y entonces, también dentro de lo que asesoramos, también podemos comentarle a la gente que el albacea pues puede ser uno de los mismos herederos. Ok. ¿No? Porque a veces también buscamos o hay gente que prefiere poner como albacea alguna amistad, alguna gente que conoce, a la que le tiene confianza, pero que al final pues puede ser impráctico porque igual esa persona ya no está, o igual no quiere o no puede. Entonces, bueno, puede ser el albacea de los mismos herederos. ¿Se puede contratar un albacea externo para evitar conflictos entre la familia? Puede ser también una persona que no sea familiar, también, claro, puede ser albacea. Es realmente quien tiene que encargarse de que al morir el testador se radique el juicio sucesorio, se vaya cumpliendo con los pasos de este proceso y al final, pues todos los herederos se adjudiquen los bienes, ¿no? Esa es la tarea del albacea, ejecutar. Ya tengo mi testamento, pero me fue muy bien en el último año y afortunadamente tengo muy buena salud. Ya me compré otra casa que no está dentro del testamento, tengo que modificarlo. Bueno, no es que se modifique, el testamento no permite ni modificaciones ni papeles extras, no. Tenemos que revocar ese último testamento Ok. y hacer uno nuevo. O sea, es repetir el procedimiento, pero es revocar el último y hacer un nuevo testamento para actualizarlo,
¿verdad? Como bien lo dices, igual en el testamento que hice hace 10 años yo tenía ciertas cosas, a lo mejor ya las vendí, ya compré Exacto. otras, y entonces hay que actualizarlo, pero es revocando el anterior y generando un nuevo testamento. Ok. No es un proceso de hoy para mañana, hay que decirle a la gente, o sea, sí llevamos un tiempecito, Sí, hay ¿no? que dedicarle un poco de tiempo porque al momento que radicamos un juicio, de entrada lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la autoridad, el IFREM, Instituto de la Función Registral, al Ok. Poder Judicial y al Archivo General de Notarías para que nos informen si esa persona no hizo otro testamento. Entonces nosotros como notarios tenemos que tener claridad en que ya me está presentando la familia un testamento, pero yo tengo la obligación de preguntar a la autoridad si esa persona no hizo otro, ¿no? Porque pues igual ellos traen un testamento de hace 15 años y resulta que no se enteraron Claro. y su papá o su mamá o el familiar hizo otro testamento. Entonces nosotros, al preguntarle a la autoridad, ya ellos nos van a informar. ¡Wow! ¡Qué Sí. clase! ¿Qué clase Sí. nos acaba de dar? No, muchas gracias. Pues muy gustosa. Muy No, bien, un gusto muchas para gracias. nosotros y si tenemos todavía dudas, ¿podemos contactarles? Pero por supuesto, pueden llamar al Colegio de Notarios o cualquier notaría de todo el estado. Estamos abiertos con nuestros horarios, lógicamente, y pues siempre en el portal del colegio aparece el directorio de todas las notarías con los teléfonos, direcciones y pues encantados de recibirles. Y aunque estemos en la frontera entre septiembre y octubre, todavía estamos a tiempo y Claro, siempre es tiempo. Claro, siempre es tiempo. Sabemos que ya se acabó septiembre, pero también que la ciudadanía sepa que normalmente se amplía a octubre la opción de poder seguir haciendo su testamento y lo seguimos invitando a toda la ciudadanía para que se acerquen. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, un placer. Gracias. Y yo antes de despedirme a un corte, quiero por favor que vea esta nota, porque si todavía te quedó alguna duda con la licenciada, esta nota te va a aclarar todavía más las consecuencias de no hacer un testamento. Pon mucha atención. En México aún existe una gran resistencia a elaborar un testamento. Muchas personas creen que es un trámite innecesario o algo que puede esperar, pero la realidad es que no hacerlo trae consecuencias muy serias para la familia. Cuando alguien fallece sin testamento, sus bienes no se reparten de acuerdo con su voluntad, sino bajo lo que marca la ley. Esto significa que un juez decidirá quiénes son los herederos y en qué proporción recibirán la herencia. Este proceso legal se llama sucesión intestamentaria. Suele ser largo, costoso y desgastante. Puede durar meses e incluso años, lo que retrasa el acceso de los familiares a propiedades, cuentas bancarias y otros bienes. Además, la falta de un testamento abre la puerta a los conflictos y desacuerdos familiares, los cuales pueden fracturar relaciones entre hermanos, padres, hijos o cónyuges. Otra consecuencia importante es que no siempre se protege a los más vulnerables. Sin un testamento, puede quedar en riesgo la seguridad, educación o sustento de los menores de edad, personas con discapacidad y dependientes económicos. Sin un testamento tampoco se respetan situaciones especiales, como el deseo de dejar algún bien a una pareja, un amigo cercano o una causa social. Si no está por escrito, legalmente no cuenta. En conclusión, no dejar un testamento significa heredar problemas, dejar desprotegidos a nuestros seres queridos y perder la oportunidad de decidir sobre el destino de nuestro patrimonio. Al regresar, ubica la notaría más cercana a tu casa u oficina. No te lo pierdas en ¿Cómo le hago? En muchas ocasiones, uno de los principales obstáculos por los que no te animas justamente a realizar este trámite del testamento es porque no sabes dónde están las notarías más cercanas a tu casa. Te recuerdo que hoy afortunadamente la tecnología nos permite saber justamente ubicaciones exactas de estos lugares, pero para que dejes de poner pretextos, te digo que te apliques con
las notarías más cercanas a tu casa. Pon atención porque seguramente en el municipio donde estás hay una a unos cuantos pasos de ti. El Estado de México es la entidad más poblada del país, por lo mismo, tiene una alta demanda en servicios notariales. Actualmente cuenta con más de 200 notarías públicas, distribuidas en los municipios más importantes de la entidad. ¿En dónde se concentran? La mayoría en las ciudades con mayor población y actividad económica. Por ejemplo, Toluca, la capital, cuenta con varias notarías, entre ellas la número 67 y la número 24, ubicadas en el corazón de la ciudad. Tlalnepantla, uno de los municipios industriales más relevantes, concentra notarías como la 9 y la 53. Ecatepec, que es el municipio más poblado del país, tiene notarías como la 22 y la 60, localizadas en la zona centro. En Naucalpan de Juárez, muy cercano a la Ciudad de México, destacan la Notaría 40 y la 151, ubicadas en Lomas de Tecamachalco. Atizapán de Zaragoza también cuenta con oficinas notariales como la 134 y la 181, ubicadas en zonas de gran crecimiento residencial. En el corredor de Toluca-Metepec destacan notarías como la 125 y la 149, que atienden a una población en constante expansión. En el oriente del estado, Texcoco ofrece notarías como la 16 y la 72, en pleno centro histórico. Otros municipios estratégicos como Huixquilucan, Zumpango o Tepotzotlán también cuentan con notarías que facilitan el acceso a trámites para los habitantes de esas regiones. Estas oficinas no solo se encargan de dar fe pública, también son clave en trámites como compraventa de inmuebles, constitución de empresas, poderes notariales y, por supuesto, en la elaboración de testamentos. Como te puedes dar cuenta, el Estado de México ofrece una amplia red de notarías para que la población pueda realizar sus trámites legales sin necesidad de desplazarse a grandes distancias. La recomendación es localizar la más cercana a tu domicilio o lugar de trabajo. Estamos llegando al final de este maravilloso programa, pero como ya es costumbre, hay que hacer una reflexión de todo lo que aprendiste justamente en los últimos minutos. Guadalupe Monter, del Colegio de Notarios del Estado de México, nos ayudó justamente a saber y derrumbar todos los mitos que hay alrededor de los trámites para un testamento. También ya no tienes pretexto. Te dijimos cuál es la notaría más cercana a tu casa o a tu lugar de trabajo. Y obviamente también te dimos a entender cuáles son las consecuencias de hacer y de no hacer justamente este documento. Pero no te preocupes, el próximo lunes vas a seguir aprendiendo más del maravilloso universo de los dineros aquí en Mexiquense Televisión. Tenemos una cita, te espero y muchas gracias por ver este maravilloso programa. Hasta la próxima. En el próximo programa de Finanzas a la Carta, te contaremos la historia del peso en México. No te lo pierdas en Finanzas para Todos. Además, en nuestra sección Esquina Financiera, salimos a la calle para platicar con una ama de casa y le preguntamos en qué gasta su dinero. Te sorprenderás. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.